conocemos en realidad los opioides, somos todos personal de salud, ¿sí? Y también sabemos un poco que su acción principal es la supresión de las señales del dolor en el sistema nervioso, ¿no? También tenemos alrededor de esto como muchos mitos, ustedes seguramente deben escuchar en el uso de las prácticas diarias. Si ustedes nombran la palabra morfina, por ejemplo, como que la gente se asusta, eh, tiene como, ¿no? Como a mí me ha pasado mucho que por ahí le decían, no, está con un goteo de morfina y te dice que se va a morir, ¿no? Entonces, bueno, hay una asociación muy grande con eso y también con el tema de los miedos a la dependencia. Entonces, ¿qué importancia tiene el manejo adecuado de los opioides? Básicamente que radica en equilibrar eficazmente el alivio del dolor con la minimización de riesgos asociados como la dependencia y otros efectos secundarios, que es esto que preocupa mucho tanto a los pacientes como a la familia. Este manejo cuidadoso de opioides busca equilibrar la necesidad del alivio del dolor con la prevención de efectos adversos y la dependencia, asegurando así que los pacientes reciban tratamientos seguros y efectivos que mejoren su calidad de vida. En la semana anterior habíamos visto un poco, ¿no? Esto de la valoración del dolor, de los tips que teníamos en la adecuación y sobre todo todos los efectos que trae tener una persona que tiene dolor, cómo impacta en su vida diaria. Entonces, la clave de todo esto es aliviar el dolor, ¿sí? Básicamente, porque son muy efectivos los opioides para controlar el dolor moderado a severo, mejorando significativamente la calidad de vida en estos pacientes que enfrentan dolores crónicos o agudos. Mejora la funcionalidad, porque permite al paciente tener una funcionalidad óptima para poder realizar actividades tanto de la vida diaria como, por ejemplo, en la recuperación. Un posoperatorio, por ejemplo, si el paciente tiene dolor, sabemos que no se quiere mover y por lo tanto tampoco quiere hacer ningún tipo de movilización temprana, no quiere nada, ¿no? Esto lo hemos hablado en el encuentro anterior. El uso de opioides requiere de una atención personalizada, claramente, ¿no? Entonces, evaluar las necesidades individuales de cada paciente nos ayuda a abordar esto de una mejor manera. La prevención de la dependencia busca minimizar el riesgo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer, ahora vamos a ver un poquito cómo vamos a llegar a saber si el paciente tiene o no tiene riesgos de dependencia. Seguridad de paciente, lo hemos tomado un poquito cerrando el webinar anterior en lo que era este cuidado, hoy lo vamos a retomar de vuelta, que es monitorear básicamente todos estos efectos secundarios que puede llegar a tener el uso de opioides. Y la ética y la responsabilidad profesional, que sabemos muy bien, como dijimos el otro día también, que enfermería y el equipo de salud es responsable tanto éticamente como legalmente de prevenir y de resolver el dolor de los pacientes con dolor. ¿Qué tipos de opioides tenemos? ¿Sí? El que más conocido de todos, que ya lo sabemos, es la morfina, que es la derivada del opio, ¿no? La codeína, que también es un derivado del opio, que se utiliza para tratar el dolor leve o moderado. La oxicodona, hemos visto un montón de series con adicciones a la oxicodona. Eh, Puede también esta presentación encontrarse ¿cómo es? Con liberación inmediata o prolongada. La hidrocodona, que se utiliza con combinación con otros medicamentos. El fentanilo también lo conocemos mucho, por ahí los que hacen paciente crítico o que están en cirugía en posoperatorios inmediatos conocen mucho más esta medicación que otros. El fentanilo tenemos también en parches, ¿no? En diferentes presentaciones y son como alternativas que también se utiliza mucho, tanto por ahí la morfina como el fentanilo se utiliza mucho en rescates. Y el tramadol, sí, también es un opioide que se utiliza también en tratamientos agudos y crónicos. El efecto del tramadol
¿Vieron? Seguramente, no sé si alguno tuvo una experiencia y quiere contar con el tramadol. ¿Qué le puede pasar al paciente cuando le administramos tramadol? Cualquiera puede abrir el micrófono y si puede contarnos un poquito. Si alguien se anima. Hola, mi nombre es Hola, Claudia. hola Claudia, ¿cómo estás? Un gusto. Y bueno, el tramadol, nosotros, bueno, trabajo en cirugía y bueno, el Ujú. primer problema que tenemos es que si lo pasamos muy rápido produce náuseas. Entonces, Náuseas e hipotensión, ¿no? y también, Bien, hipotensión también. exacto. Entonces Sí, nosotros sí, tenemos sí. mucho cuidado de eso. Exactamente. Entonces, utilizar, muchas gracias por la participación, Claudia. Entonces, con el tramadol, sí tenemos que tener como ese cuidado específico por el simple hecho de que produce, como bien dijo recién acá la colega, náuseas, ¿no? Náuseas e hipotensión severa. Entonces, si nosotros tenemos que pasar un rescate, el tramadol deberíamos ahí ver si lo podemos resolver inmediatamente o no. Por eso hablaba que la morfina y el fentanilo habitualmente son los medicamentos que utilizamos para poder hacer rescates. Las indicaciones más comunes que tenemos de estos medicamentos son en los dolores de posoperatorio, ¿sí? Los opioides pueden ser necesarios para proporcionar este alivio inmediato durante la recuperación del paciente. En el dolor crónico, ¿sí? Por ejemplo, las artritis, el dolor de espalda, las neuropatías, ¿no? Y este tipo de medicamentos lo que hace, como dijimos ya anteriormente, es mejorar esta calidad de vida. En los cuidados paliativos y enfermedades terminales, ¿hay algún colega que esté conectado que haga cuidados paliativos? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, en el cuidado paliativo es también, ¿no? Mejorar la calidad de vida del paciente y aliviar el sufrimiento. En los traumatismos y lesiones graves, también sabemos que estos pacientes con tanto dolor. Lo repito esto por el simple hecho de que hay, como dije en un principio, hay mucho mito alrededor de estos analgésicos, ¿no? Entonces, utilizar en traumatismos, en dolores oncológicos, es como que la morfina está más asociada al cuidado paliativo que a un dolor de un traumatismo, por ejemplo, ¿no? El dolor oncológico y el neuropático, ¿sí? Y, por ejemplo, el dolor agudo en urgencias. Por ahí los que están en la guardia deben saber que cuando ingresa un dolor de pecho, ¿no? Síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo, habitualmente, mientras se le hace todo el tratamiento, ¿qué se le hace? Se le realiza un opioide para bajar el dolor. Porque no solamente le va a bajar el dolor, sino que también como va a tener un impacto en el sistema nervioso, lo que hace es bajar todo lo que es la respuesta del estrés ante esta situación que está atravesando el paciente. Entonces, vamos a ir un poquito ahora en hablar de esta evaluación para poder determinar y hacer un buen seguimiento en estos pacientes que le vamos a administrar opioides. ¿Qué sería esta evaluación inicial? La evaluación del dolor. El otro día vimos herramientas, la doctora dio las escalas, ¿no? La importancia de realizar una buena evaluación del dolor. También tenemos que entender que tenemos que meternos mucho en esta historia clínica detallada, porque necesitamos saber si tiene antecedentes médicos, quirúrgicos, psiquiátricos, investigar preexistentes. Historial de medicamentos y alergias, saber lo mismo, ¿no? Si ya tuvo esta experiencia o no. Evaluación psicosocial, ¿qué soporte tiene esta persona? ¿Tiene soporte de la familia? ¿Qué concepto tiene de lo que son los opioides? Incluso sus miedos, ¿no? Porque si nosotros no sabemos los miedos del paciente, si no hacemos una escucha activa ante esto que puede preocuparle al paciente, el otro día hablamos de estos casos de que el paciente dice que no tiene dolor, ¿no? Porque es lo esperado, según la cultura. Entonces, tener muy en cuenta que tenemos que indagar mucho en pacientes que van a recibir, sobre todo en pacientes que van a tener por ahí este uso de fármacos a largo plazo. Entonces, esta evaluación psicosocial va a incluir la situación laboral, si tiene familia de soporte y el estado emocional del paciente.
La historia de dolor y respuesta a tratamientos anteriores, ¿no? Lo mismo. Si en algún momento ya recibió un opioide, ¿qué experiencia tuvo con eso? Porque también sabemos, como el otro día erradicamos este mito que decíamos de la analgesia según dolor, también sabemos que por ahí una dosis que no es la adecuada al paciente le hace padecer una experiencia que no la quiere volver a repetir y que no tiene que ver con el opioide, tiene que ver con la dosis administrada. Entonces, también esa respuesta que nos va a dar este paciente es muy importante para implementar este tipo de acompañamiento. El historial del dolor, lo mismo, decíamos recién, depende de su cultura, qué es lo que espera, cómo quiere tratarlo, conocer, ¿sí? Conocer qué piensa del dolor, ¿no? En esto de erradicar también te va a doler porque te está pasando esto o esto es un proceso doloroso. Sabemos que la persona no tiene que sufrir dolor, entonces tenemos que hacerle entender como primera medida eso, ¿sí? Que ningún sujeto de atención tiene que padecer dolor bajo nuestro cuidado. La evaluación del riesgo de adicción. Hay herramientas de evaluación de riesgo que identifican pacientes que tienen mayor posibilidad de desarrollar adicciones. Un examen físico completo. Esto acuérdense que es un trabajo en equipo, ¿sí? Donde la comunicación efectiva, que lo vimos el otro día, es clave en esto. O sea, no es que todo esto lo vamos a hacer nosotros, vamos a trabajar en equipo con el médico tratante, nosotros, el paciente y la familia. Bien, entonces, una evaluación de la función hepática, recordemos que estos fármacos metabolizan en el hígado o en el riñón. Establecer los objetivos del tratamiento, qué expectativas realistas tiene y qué espera, o sea, por eso, qué expectativa, qué espera el paciente de esto y cuánto es el nivel del dolor. Hay pacientes que no lo vamos a llevar nunca a dolor cero. En patologías muy graves, en patologías crónicas, ustedes quizás saben hasta más que yo de esto, los que trabajan con pacientes así, que pacientes que no tenemos, pero sí tenemos un objetivo que puede ser, a ver, ¿con cuánto se trabaja? Si en este momento, si en este momento respondemos, ¿quién en este momento tiene algún dolor? Seguramente van a aparecer varios que tienen o que le duele la cabeza, o que le duele la espalda, que le duele la rodilla, que le duele la cintura, que le duele, no sé, algo, una muela, un oído, y está funcional, ¿no? Entonces, también se puede, digamos, en el camino, en estos pacientes que padecen dolores crónicos, buscar un nivel de dolor que le permita realizar sus acciones cotidianas. Educación al paciente. Importantísimo, esto lo hemos hablado un poco también en el webinar anterior, ¿sí? Si el paciente tiene que saber las respuestas esperadas para que no lo sorprenda, tiene que saber las pautas de alarma, ¿sí? Tiene que saber cuándo acudir y cuándo no. Y obviamente esto va muy acompañado de un plan de seguimiento. El paciente tiene que tener un eh, un turno ya dado, si tenemos que acompañarlo a que pueda realizar el seguimiento. ¿Sí? Hoy tenemos un sistema de salud que está bastante colapsado, entonces por ahí el paciente tiene que ver, ¿no? Ver al médico dentro de un mes y no hay turno dentro de un mes. Entonces nosotros tenemos que tratar de gestionar, hablar con el médico que lo trata, ver cómo lo podemos resolver, porque este paciente tiene que tener un seguimiento. Una historia clínica completa y la evaluación del riesgo de adicción son elementos fundamentales en la toma de decisiones clínicas, permitiendo una prescripción más segura y personalizada de los opioides. Esto, como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, ¿sí? Lo que hace es minimiza los riesgos asociados con estos medicamentos y aseguran también que esos se utilicen en maneras efectivas para el manejo del dolor. Esta historia clínica, ¿sí? Nos va a dar también la identificación de contraindicaciones y precauciones, ¿no? Nos va a permitir identificar esto en esta evaluación que vamos a hacer nosotros con el paciente. Y por otro lado, la selección del tratamiento adecuado
nos va a determinar si estos opioides son los más apropiados para el tratamiento del dolor. En el caso clínico que habíamos trabajado el otro día, en estos ejemplos que han contado los que participaron en el webinar, ¿no? Decíamos, bueno, si el paciente, yo le estoy dando el tercer rescate de este opioide y el paciente continúa con el mismo número de la escala de dolor o con el número que me haya dado a mí, la escala que haya utilizado, tenemos que replantearnos si ese es el analgésico y hablar con nuestro equipo interdisciplinario para que pueda, digamos, resolver esto que está teniendo el paciente. Entonces, esto va muy de la mano con esto. La evaluación de los factores de riesgos, esto habíamos hablado un poquito, que es determinar si tiene antecedentes de abuso de sustancias, ¿no? Si hay familia, si en su familia, perdón, hay alguien que haya tenido adicciones, si hay trastornos psiquiátricos o si hay otros factores psicosociales que puedan aumentar la vulnerabilidad de la dependencia. La adaptación de dosis y estrategias de tratamiento, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Diseñar estrategias para que se pueda adaptar, para que lo pueda tolerar, para que le pueda servir. La prevención de interacciones con otros fármacos. También por ahí avisarle y educar en esta educación de enfermería con el paciente, que si, por ejemplo, el paciente va a ver otro especialista, ¿sí? Tiene que avisarle lo que está tomando por el tema de las interacciones. A veces al paciente, seguramente muchas veces le debe haber pasado a ustedes, que le preguntamos, ¿es hipertenso? El paciente te dice que no, ¿no? ¿Es diabético? El paciente te dice que no. Después le preguntamos, ¿qué medicamentos tomas? ¿No? Y entonces te dice, Lotrial, metformina, ¿no? Entonces nos centramos como, bueno, de cómo también formulamos nosotros las preguntas que le hacemos al paciente para no quedarnos con que el paciente no tiene antecedentes y sí los tiene. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en esto, de poder evaluar bien al paciente, ¿no? De preguntarles, porque a veces no saben los términos que usamos nosotros. Y nosotros, como para nosotros es tan fluido el preguntarles hipertensión, diabetes, y pensamos que por ahí hasta la persona aún padeciéndola debería saber, hay personas que no la saben. Entonces, en esto de poder dialogar con el sujeto de atención y poder decirles, ¿no? Que tienen que avisar, que tiene efecto, que todo el tiempo lo tiene que saber y que cada médico que vaya le tiene que avisar lo que está tomando. Identificación de factores de riesgo de la atención, esto va muy de la mano con la evaluación de factores de riesgo, ¿no? Educar al paciente y establecer estrategias de monitoreo. Educación y consentimiento informado, lo mismo, ¿no? El paciente tiene que saber y tiene que aceptar. Acuérdense que siempre va de la mano la información completa, eso es más parte del médico tratante, pero con el médico tratante acuérdense que siempre va a estar alguien de enfermería haciendo el acompañamiento. Entonces también, porque como todos, por ahí se nos escapa algo, entonces de formular con el otro si firmó, si le entendió el médico lo que le explicó. Podemos pedirle al paciente que nos repita lo que le dijo el médico, qué es lo que entendió el paciente que tiene que hacer. Esa es una muy buena herramienta para poder dar por sentado que el paciente entendió lo que tiene que hacer, ¿sí? Y como ya también habíamos hablado, personalizar el tratamiento. Sabemos que para cada persona el impacto de cualquier tipo de fármaco, ¿sí? Es diferente. Hay personas que, no sé, tienen un dolor severo, se toma un paracetamol y le pasa, no se le va el dolor, y hay personas que no. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta cómo se indica y se sigue estos tratamientos. También en esto de la educación, si el paciente tiene indicado cada 8 horas un tratamiento por 3 o 4 días, ¿no? La importancia de que no lo deje inmediatamente dependiendo de las dosis que está haciendo, que tiene que tener un acompañamiento, ¿bien? Porque lo mismo, ¿qué nos pasa a la mayoría de todos? Nos empezamos a sentir bien y no queremos tomar más la medicación. Entonces se vuelve como un ciclo anterior. Las vías de Norma, administración, sí, no, yo lo que quería también destacar, lo que decías de las interacciones medicamentosas, es los pacientes que están con tratamiento psiquiátrico. Muchos a veces no sí, lo dicen
y viste que es como vos decís, ¿tomás algún medicamento o tenés? No, te dicen, y después te yo tomo todo esto, y te muestran en una bolsita todas Sí. las... Y bueno, o a veces cuando hacen las interconsultas, que está todo como tan separada las especialidades. En mi sala lo que pasa es que pasan la interconsulta con el psiquiatra viene y le hace la indicación y le digo, a ver, doctor, ¿qué le indicaste? No, le indiqué le digo, mirá que está tomando o está con tratamiento de tal opioide. Ah, no, entonces eso no le podemos dar. Por ahí, Exactamente. ¿viste? Excelente aporte, Adriana. Pero es así, sobre todo incluso en esto que nombra Adriana, el tema de la psiquiatría, que también hay todo, ¿no? Un prejuicio con eso, que al paciente incluso le puede dar vergüenza decir que está con tratamiento psiquiátrico, y estas interacciones de fármacos, bueno, ¿no? Tiene sus complicaciones cuando no lo decimos, y por ahí en esta indagación que hacemos de descubrir que el paciente está tomando más medicación de la que lo puede, llegamos a titular. Disculpen, Sí, Claudia, nosotros, ¿querés por aportar algo? ejemplo, sí, cuando por ejemplo nosotros ingresa un paciente, nosotros estamos en el área de cirugía, Ujú. tenemos una hoja de ingreso de enfermería, que eso nos queda a nosotros, y tenemos abajo observaciones, aparte de tener, bueno, todos los antecedentes, y en observaciones siempre ponemos, le preguntamos si está tomando alguna medicación. Entonces siempre ponemos ahí abajo porque hay veces cuando hacen los ingresos los médicos se olvidan o no pusieron la medicación que toma habitualmente. Entonces siempre ponemos ahí en observación toda la medicación que viene tomando. Y otro lado que a nosotros se nos complica, que a los pacientes les cuesta mucho decir, más cuando son chicos, a veces que está el papá, la mamá, es que consumen. Es Consumen, como algo claro. muy vergonzoso y eso nosotros nos damos cuenta porque cuando el paciente ingresa para operarse o postquirúrgico pasan abstinencia, se ponen más ansiosos, nos damos cuenta. Y Ujú. antes, prequirúrgico, es la ansiedad de la abstinencia, así como el del cigarrillo, el que fuma. Tal Es cual. como que te pide a cada rato para salir y es estar nervioso, ansioso. Postquirúrgico también eso los afecta, se ponen nerviosos, están tensos. Y bueno, y ahí en enfermería siempre cuando los encuentra solos o ve que están sacudiendo la mano o el pie y le preguntamos, mirá, decinos si consumís algo, que nosotros te podemos ayudar para que estés más tranquilo. Y bueno, se entabla otra conversación y bueno, y ahí te dicen, sí, mira, yo tomo todas las noches marihuana y esto y consumo esto y entonces ahí uno también es para ayudarlo, uno le explica que mira, es para ayudarte, no me interesa, o sea, Exactamente. no meterme en tu vida privada simplemente para avisarte y poder ayudarte. Exactamente. Excelente aporte, Claudia. Gracias por participar. Pero ahí nos damos cuenta de esta importancia que tiene enfermería en la atención del paciente, ¿no? En esto de indagar, conversar, observar, valorar, porque si no tuviésemos, como se dice en la jerga, un ojo clínico, esas cosas pasan por desapercibidas, ¿no? El paciente está cambiando los vitales, está ansioso, como dijo Claudia, se pone nervioso y capaz que viene por otro lado si no lo tenemos, o el paciente se nos complica con el dolor y la adherencia al tratamiento porque no estamos teniendo en cuenta eso. Así que muy bien. Bueno, esto es algo chiquitito, así como un repasito de las vías de administración que tenemos con los opioides. Todos somos personal de salud, así que lo vamos a pasar como muy rapidito, ¿sí? ¿Qué son las vías oral, transdérmica, intravenosa, intramuscular, subcutánea, catéter peridural, nasal y sublingual? Cada servicio, ¿sí? Cuenta con sus vías más frecuentes, digamos, ¿no? Entonces, también por eso es como un repaso de las vías nada más. Entonces, esto ya está, se me fue para el otro lado. Vamos a meternos un poquito a hablar de lo que son el catéter peridural, ya, no se me trabó la palabra, peridural, ahí está, ¿no? Y que son como un protocolo, porque en realidad la importancia de estos seguimientos, como el otro día hablamos, era tener protocolos, ¿no? Hay protocolos que los podemos adecuar a nuestros servicios, hay otros protocolos que no, entonces al protocolo siempre nos va a garantizar una atención con seguridad de atención. Seguridad y calidad de atención va de la mano con los protocolos.
Entonces, se pueden hacer este tipo de peridural de bloqueos, peridurales continuos, como un catéter peridural, o del nervio periférico, ¿no? Entonces, nos ha pasado, seguramente ustedes deben haber recibido pacientes que tienen catéter peridurales. A nosotros incluso nos pasó una vuelta en la terapia intensiva que el paciente fue a la recuperación en otro lugar y se confundieron en las bombas y le aumentaron el goteo del catéter y bueno, obviamente el paciente se complejizó y terminó en la terapia intensiva. Bien, entonces tener en claro, también en esto va muy de la mano con la valoración, vuelta hacemos hincapié en esto, de dónde tenemos que buscar para poder, digamos, ver a dónde está conectado ese catéter, a dónde está yendo em, esa medicación que estoy pasando y tener en cuenta que los protocolos nos hacen titular estas dosis, ¿no? Digamos, vamos titulando, que significa que voy adaptando a lo que a lo que quiero lograr, que es que el paciente no tenga dolor o disminuya su dolor en el objetivo que hemos pactado con ese paciente. Bien, entonces tenemos los bloqueos de analgesia multimodal, ¿sí? Con diferentes fármacos. Esto es a modo, digamos, a modo información, ¿no? Insisto, cada institución puede hacer su protocolo. Los opioides que se usan son morfina, hidromorfa, fentanilo, sufentanilo. Saber los comienzos de acción también es importante. ¿Se acuerdan que el otro día lo vimos en esto de, y hoy lo vamos a volver a repetir, y ya lo estoy diciendo, que es cuando yo voy a revalorar el dolor, va a depender de la vía y del fármaco que uso. Entonces, tener en cuenta qué fármaco estoy buscando, ¿sí? Estoy utilizando, es súper importante. ¿Qué soluciones se utilizan también? Lidocaína, bupicaína, ropivacaína, ¿sí? El volumen siempre va a depender del sitio de punción, de la edad y del peso del paciente. Después que tenemos estos ayudantes que pueden ser la morfina, el fentanilo, la clodidina, la epinefrina, ¿bien? Y los sitios que se pueden bloquear son los raquídeos, intercostal, plexo braquial, nervios periféricos, plexo lumbar, bloqueos de nervios periféricos en miembros inferiores, bloqueo director espinal, ¿sí? Entonces, estos que tienen una valoración con igual a mayor de la escala numérica, ¿no? De valoración de dolor, mayor a 4 en 10, se hace un bolo de rescate por catéter. ¿Por qué tenemos que lograr esto? Porque sabemos que el sujeto de atención o paciente tiene derechos y estos derechos son a que su dolor sea reconocido y respetado, la mejor valoración y manejo posible, personalizado, basados en evidencia, incluyendo componentes biopsicosociales relevantes, la información continua y la educación acerca de la valoración y manejo del dolor, ¿sí? En el webinar anterior habíamos hablado de la importancia de la comunicación, entonces si nosotros no nos comunicamos con la familia y con el paciente, no nos vamos a entender y no le vamos a resolver el problema. La implicación como participante activo en sus propios cuidados en colaboración con el equipo interprofesional. Recordemos que nosotros como agentes continuos de la atención del paciente tenemos que detectar esto que bien dijo Adriana, como también dijo Claudia, de detectar qué es lo que le está pasando al paciente y poder resolvérselo, ¿sí? Me encantó lo que dijo Claudia, que era, no te vamos a hablar, la verdad que enfermería ni el equipo de salud juzga a nadie, lo que queremos es resolverle lo que le está pasando para que tenga un mejor pasar. Entonces, la comunicación y la documentación son claves para poder monitorizar y controlar el dolor. Buscar estas herramientas, por ejemplo, esto que dijo Claudia, tenemos abajo una parte de observaciones donde nosotros colocamos qué es lo que recibe el paciente, ¿sí? Y es súper importante para poder informar y educar a este paciente, ¿no? Recordemos que la Organización Mundial de la Salud define al enfermero,
¿sí? Como el conjunto de actividades educativas, ¿sí? Que hace enfermería es educación. Nosotros nos vivimos educando al paciente, a la familia, al que recién ingresa. Entonces tenemos esa cualidad de poder educar, explicar al que necesita toda la información, ¿no? Entonces, reconoce, ¿no? Digamos, la Organización Mundial de la Salud al enfermero como parte de la educación primaria. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollar los valores, actitudes y habilidades personales que promuevan salud. Cuanto más informado y formado esté el paciente, mayor empoderamiento y por tanto mayor autonomía en autocuidarse, con mayor seguridad en los cuidados que realice. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Intervenciones de enfermería: evaluar y manejar el dolor, lo cual incluye optimizar el alivio y minimizar los efectos secundarios y los riesgos relacionados con los medicamentos fiscalizados. Reconocer que la dosis correcta para un paciente es la dosis que alivia el dolor de ese individuo en particular, ¿sí? No hay una dosis correcta común para todos los pacientes. Las dosis pueden incrementarse hasta que el paciente experimente alivio del dolor o efectos secundarios inaceptables, ¿no? Entonces ahí es cuando nos volvemos a reformular el tipo de analgesia. Reconocer y evitar el uso de opioides para propósitos no médicos e ilegales. Manejar reservas y registro de acuerdo a los requerimientos legales. Recuerden que cada institución tiene sus protocolos con estos manejos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes deben de saber que muchos opioides están bajo llave. Cuando se abre esa llave, va a depender siempre del protocolo institucional, como ya dije, se registra o se devuelve la dosis, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto también es de suma importancia. Reconocer que en la medida que progresa la enfermedad, los pacientes pueden requerir incrementos en la cantidad de medicación para aliviar el dolor, lo cual puede ser confundido con un síndrome de dependencia. El otro día hablamos un poquito de esto, que es, dependiendo de la altura que tiene, la evolución que va teniendo esta enfermedad, si no es que el paciente está haciendo una dependencia, sino que está teniendo menos efecto y está teniendo mucho más dolor. Entonces eso en cuidado paliativo se ve muchísimo. Proporcionar información a los pacientes y a sus familias acerca del uso de medicamentos opioides. Identificar los hospitales y farmacias autorizados para vender y dispensar opioides localizados en la misma área que habita, perdón, y ofrecer esa información a pacientes y a su familia. Esto que decíamos hoy, nosotros nos garantizamos que el paciente tenga el turno, por ejemplo, para el control. Por otro lado, también debemos darle estas herramientas. Mira, usted puede comprar su medicamento para que no se quede sin la dosis que tiene que recibir. ¿Para cuántas dosis les damos cuando el paciente se va? No todos los pacientes están hospitalizados, pacientes que reciben opioides en su casa. Bueno, como enfermeros tenemos que garantizar que el paciente no suspenda su tratamiento. Y nos metemos de vuelta en calidad y seguridad. Esto lo habíamos visto en el encuentro anterior, que era la valoración de las pupilas. Cuando tenemos al paciente internado, tenemos como mucho más acceso, ¿no? Continuo a este sujeto de atención. La valoración de pupilas, la escala de Glasgow y el monitoreo de la saturación y la frecuencia respiratoria. Si el paciente nos refiere algún tipo de efecto no requerido o está asustado, hablar, darle un espacio a este paciente para que pueda explayarse en este tratamiento que está recibiendo, que nos hable de sus miedos también. Recuerden que hay mucha asociación, como dijimos cuando empezamos en la clase, con el miedo a la dependencia, pero si nosotros no damos el espacio para que el paciente poder decirnos esto, se va a quedar con esa angustia y quizás el tratamiento no va a tener tanto efecto como el que esperamos nosotros. Revaluamos el dolor, ¿sí? Revaluamos el dolor dependiendo de la dosis que utilizamos, del fármaco que utilizamos.
Y tener en cuenta que en estos pacientes crónicos, ¿sí? Que tienen a su familia alrededor, que la familia se rediseña, que están atravesando una crisis, hablar siempre y tener en cuenta el cansancio en el rol del cuidador. Todos los enfermeros lo vimos en los diagnósticos internacionales de NANDA, que lo toman. Hoy se está trabajando mucho con esto en pacientes crónicos. Hablamos el otro día de todo el impacto social que tiene tener dolor, lo hemos hablado nosotros, cuando están posguardia tienen menos humor, ¿no? Entonces, si pasa esto en personas que estamos entrenadas para tener por ahí pocas horas de sueño, imagínense a una persona que tiene dolor, que no puede dormir, que no quiere comer, ¿no? ¿Cómo impacta no solo en el sujeto de atención, sino en su familia, en su entorno? Entonces, nunca nos olvidemos de evaluar el cansancio en el rol del cuidador. Y hemos finalizado esta primer parte. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de intervención, pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a la doctora. Bueno, gracias, Norma. A ver, ¿lo pueden ver ustedes? Y perfecto, debería estar en modo Sí, sí, presentación sí. nada más para que esté bien grande, pero sí, 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 se ve Sí, puede Sí, perfecto. se ve perfecto. No llego a ver. Un segundo. Bueno, ahí pueden ver pantalla completa. Sí, completa. Bueno. Sí, Bueno, profe, muchas completo. gracias. Vamos a hacer, quería agregar algunas cositas de la clase de Norma, muy interesantes, desde luego. Rescatar algo que cuando uno le dice al paciente y le nombra la palabra morfina, a mí me sucede habitualmente. La pregunta que viene después es, ¿me voy a hacer adicto a ese medicamento? ¿Cómo lo voy a manejar? Tengo mucho miedo de que no me pueda despegar de ese fármaco. Eso es una pregunta muy habitual que nos hacen los pacientes y que tenemos que rescatar. Y la palabra educación que ella nombró es fundamental, no solo educar al paciente, sino también, como dijo ella, educar a la familia. De todas maneras, lo que quiero dejar en claro es que cuando un opioide está bien indicado y la indicación es precisa para ese paciente y para ese tipo de patología, con una dosis adecuada y controlada, tiene un alto margen de seguridad el ejercicio, el ejercer ese tipo de fármacos, ¿no es cierto? El margen de seguridad es muy importante y lo más importante es que si todo esto se cumple, nosotros podemos retirar el opioide cuando sea necesario. Cuando el paciente no lo requiera más, cuando ya no lo necesite, cuando su problema doloroso, su patología haya revertido o su dolor haya disminuido y se puede rotar a otro tipo de analgésico. Así que en eso tenemos que darle mucha seguridad al paciente y a la familia, llevar tranquilidad, eso es lo más importante. La otra pregunta que se hizo, que me pareció muy atinada también, que muy bien contestó la licenciada, los efectos que produce un medicamento, un fármaco cuando se inyecta endovenoso en forma veloz o en forma en bolo. La inyección lenta es lo más importante, siempre. Y si podemos diluirlo, o sea, tener ese ejercicio
poder hacerlo genera un acostumbramiento para trabajar correctamente. Así que la inyección de los fármacos endovenosos debe ser lenta, diluida, y la titulación es muy importante. O sea, cuando diluimos, saber qué dosis estamos inyectando por cada centímetro, por cada milímetro de la jeringa que inyectamos. Eso es muy importante. Y por otro lado, quería decirles también que los opioides están indicados sobre todo en el dolor de origen nociceptivo. ¿Se acuerdan que hablábamos de la historia clínica, de tipificar el origen del dolor, qué tipo de dolor es? Eso nos va a dar una orientación precisa para tener un tratamiento, un resultado satisfactorio y poder tener éxito con nuestro tratamiento. Entonces, ver qué tipo de dolor tiene ese paciente. Esto, por supuesto, requiere una historia clínica detallada, uniforme y bien profunda. Bien hecha historia clínica nos va a orientar hacia el tipo de dolor que tiene ese paciente. Los opioides actúan más en el dolor de origen nociceptivo somático, sobre todo en ese tipo de dolor. También pueden actuar en otro tipo de dolores, pero no tanto como en este tipo, o sea, neuropático y central, otros dolores, también se indican opioides, pero sobre todo en el nociceptivo, cuando la intensidad del dolor es moderado a severo. Otra cosa que podemos rescatar es, sobre todo los pacientes crónicos que vienen con la polifarmacia, lo que hablábamos recién. Eso también es historia clínica. ¿Dónde rescatamos eso? En el interrogatorio. ¿Qué está tomando cada paciente? Eso es fundamental. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos derivan un paciente o cuando empezamos a verlo, ya sea en internación, en forma ambulatorio, es revisar la historia clínica, si no haya sido paciente nuestro, por supuesto. Entonces, ver qué fármacos se está tomando. ¿Por qué? Por las interacciones medicamentosas, justamente lo que se hablaba recién. Y si el paciente está con tratamiento psiquiátrico, como decían, se impone el dar aviso por escrito al médico, al especialista tratante. Porque el especialista, el psiquiatra y el psicólogo del equipo tienen que estar advertidos de que el paciente va a iniciar un tratamiento con opioides. Porque ese paciente, si está tomando psicofármacos, es importante porque puede haber una interacción que el paciente se puede complicar gravemente. Tenemos que estar al tanto nosotros de lo que el paciente está recibiendo en forma psiquiátrica, qué tipo de fármacos está recibiendo, y el otro médico tratante también debe saber que está recibiendo tal o cual tipo de opioide, en qué dosis y en qué concentración. Porque nos tenemos que poner de acuerdo. La comunicación es fundamental en estos casos. Nos va a generar empatía con el colega de distintas especialidades. Estamos hablando de psiquiatría en este caso, pero debemos tener comunicación porque el tratamiento de estos pacientes nunca lo podemos hacer solamente nosotros los médicos ni los enfermeros solos, sino debe ser interdisciplinario o transdisciplinario para llegar a un resultado favorable. Otra cosa que quería decir era, como se habló de catéter, bien, se habló de un paciente que no responde a la infusión, el paciente está con una bomba de administración continua y no responde a la infusión de dicho fármaco, que es un opioide, y no responde a los rescates, tenemos que evaluar la posibilidad de recolocación del catéter, porque es probable que el catéter se pueda haber corrido, puede haberse desviado de la colocación real donde debe estar, en el espacio peridural. Hay que evaluar todo eso antes de seguir inyectando o realizando rescates. Otra cosa muy importante en enfermería es el retiro del catéter peridural cuando se coloca. Sabemos que la colocación del catéter se realiza siempre
en área quirúrgica, en condiciones asépticas. El anestesiólogo realiza el lavado de manos como debe ser, se viste como para operar cualquier otra cirugía, y toma todas las medidas necesarias. Se realiza la asepsia de la región, con material también que se utiliza descartable, así que en ese aspecto el catéter queda sellado y no se debe tocar más, y no hay problemas en general de nada. Pero cuando uno va a retirar el catéter, que se hace en la sala o en la sala de terapia intensiva o en una unidad cerrada como corresponde, enfermería tiene que estar muy atenta con él. Lo debe retirar el médico que colocó el catéter o su equipo, porque hay que observar bien la zona, cómo está la piel, si hay secreciones alrededor, si el catéter cuando se retira está indemne, si está intacto. Si no le falta algo al catéter, revisar bien la punta, y cualquier anormalidad se puede también mandar a cultivo el catéter para evaluar posible contaminación. Si uno observa algo inhabitual, ¿no es cierto? Eso es muy importante. El catéter tiene que estar entero, y si uno nota alguna anormalidad, se debe hacer las interconsultas correspondientes. Bueno, eso es lo que quería decirles. Por supuesto, la evaluación continua del paciente y la monitorización es muy importante, porque nos va a dar pautas permanentes de cómo está ese paciente en ese momento. Bueno, vamos a ver un poquito. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Díganme antes de empezar un casito que les quiero comentar. Bueno, si no, vamos directamente a ver el caso clínico. Que vamos a aplicar todo lo que aprendimos recién, por supuesto. Tenemos una paciente femenina de 92 años de edad, con antecedentes de gonartrosis y psoriasis, que tiene placas extensas de más de 20 años de evolución, que presentaba brotes recurrentes de eritrodermia pustulosa. El tratamiento actual estaba con fototerapia, retinoides orales, metotrexate y ciclofosfamida. Tenía dolor intenso de rodilla, por eso se con artrosis, con las placas extensas de psoriasis, que presentaba complicaciones muchas veces. Se le indicó fentanilo transdérmico, una vía de administración que ustedes ya saben, porque recién nombramos las vías de administración. ¿Recuerdan? Oral, endovenoso, transdérmico, muchas. Intranasal, intraóseo, hay otras vías también que podemos agregar. Esta señora recibía un tratamiento con fentanilo transdérmico, con parches de fentanilo, de 25 microgramos de liberación por hora. Esto hacía 2 meses para su control, porque estaba muy dolorida, y el control del dolor, por su gonartrosis, tuvo esa indicación. Esta señora se interna por un nuevo brote de lesiones generalizadas, que cursaban con fiebre, porque habíamos dicho que las lesiones cada tanto se les complicaba, pero sí había lesiones pustulosas también, que cursaron con fiebre de 39,5 grados centígrados. Se inició tratamiento con ciclosporina oral, que se sustituyó luego por metotrexate, porque tuvo un deterioro de la función renal, con una creatinina de 1,62 miligramos por decilitro, y tuvo progresión de las lesiones cutáneas. ¿Me van siguiendo? Bueno. Esta paciente fue internada. A los 3 días del ingreso presentó estupor, sin respuesta a estímulos verbales,
y con miosis pupilar. Llamativo, ¿no? La gran pregunta, ¿qué pasó con esta paciente? Presentó dos síntomas importantes, también con disminución ya de la frecuencia respiratoria. ¿Qué les parece que puede haber pasado con esta paciente? Estaba recibiendo, les digo las drogas que estaba recibiendo para ir un poquito, hacer un poquito más extenso. Estaba recibiendo el fentanilo transdérmico. Sabemos que el fentanilo es un opioide analgésico sintético potente, es 50 a 100 veces más potente que la morfina. Cuando nosotros hacemos equipotencias en dolor, sabemos que la droga madre es la morfina. Siempre recurrimos a la morfina para equiparar el otro opioide. En este caso es de 50 a 100 veces más potente que la morfina. Estaba recibiendo ciclosporina oral por su problema de piel, en una dosis de, estaba recibiendo 2 cápsulas por día de 100 miligramos, o sea, 200 miligramos por día. La dosis es de 2,5 a 4 miligramos kilo día, o sea que la dosis estaba bien indicada. La ciclosporina se da para la psoriasis porque disminuye la respuesta celular, la respuesta inmunitaria, inhibe la producción de anticuerpos T dependientes, inhibe la producción y la liberación de interleuquina 2, pero para resumir podemos decir que es un inmunosupresor. Luego se lo tuvieron que pasar también a metrotrexate, que es un agonista del ácido fólico, pero también es un inmunosupresor y antiinflamatorio. Actúa como inmunosupresor y como antiinflamatorio. Estas drogas son complejas desde el punto de vista de que pueden producir toxicidad hepática, pueden producir erupciones cutáneas también, y sobre todo compromiso renal, que fue lo que vimos en esta paciente. También pueden dar alteraciones gastrointestinales, pero la dosis a la que le estábamos aplicando estaba bien, la dosis va entre 7,5 y 15 miligramos por semana, y ella estaba recibiendo 15 semanal, así que no estaba excedida la dosis, pero ya hubo un compromiso renal. Los retinoides orales son derivados de la vitamina A, que actúa, su mecanismo de acción es aumentar el crecimiento de las células epiteliales, porque no se olviden que este tipo de pacientes tienen una descamación permanente de sus células. Bueno, entonces, ¿cómo podemos actuar con este paciente? ¿Qué les parece a ustedes que pudo haber pasado con esta señora? Teresa, a mí lo que me parece es que pudo haber hecho un efecto adverso del fentanilo. Claro. ¿Y cuál sería en este caso el efecto adverso? Y bueno, empezó a presentar sintomatología característica. Sí. Por ejemplo, viste que describimos que hablamos recién también en la clase, tenía síntomas neurológicos, estaba con miosis, decía, Sí, ¿no? ¿Y qué más sí, decíamos que tenía? Estaba con un trastorno cognitivo, ¿no es cierto? Vamos sí. a ver un poquito los síntomas, si veo bien acá. Estaba con el parche, dijimos, hasta acá todo bien por su dolor. Se complicó con la fiebre que tuvo. Ciclosporina, como dijimos, sustituyó por metrotrexate. Ah, ahí está lo que vos decías. Tiene una alteración de la función renal. Eso es un efecto adverso importante. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Ya lo dijimos recién. La evaluación del paciente.
cuando nosotros concurrimos a evaluar ese paciente, ya sea en internación o en domicilio, necesariamente tenemos que solicitar un laboratorio, sobre todo si el paciente se está complicando, ¿no? Ahí vamos a observar que nos arroja una creatinina alterada, 1.62, el paciente está entrando en un compromiso renal. ¿Y qué dijimos en la clase? Que los opioides se metabolizan en el hígado y se eliminan por vía renal, ¿no? Si este paciente está haciendo una complicación renal, está ya entrando en insuficiencia renal, no va a poder eliminar ese opioide. ¿Y qué va a estar pasando? Va a estar realizando un efecto acumulativo, ¿no es cierto? O sea, en vez de los 25 microgramos hora que está incorporándose a la sangre, vamos a tener mayor cantidad de opioides circulando en plasma. Con lo cual, a la paciente no le va a convenir eso, ¿no? Por eso estamos teniendo complicaciones. ¿De qué complicaciones? ¿Sí? La miosis pupilar, que nos está hablando que tiene más opioide de lo que debería tener, ¿sí? Y también la paciente está con problemas verbales, está con un trastorno cognitivo, o sea, está con un trastorno neurológico. Todo esto probablemente por el aumento. Entonces, si la paciente está con este trastorno y está aumentando, ¿en presencia de qué estamos entonces? Y se puede decir que de una intoxicación. Exactamente, ese es exactamente el caso. Estamos en presencia de una intoxicación por opioides. ¿Y qué tenemos que hacer? Actuar inmediatamente, porque va a seguir aumentando. Ya la paciente está en nuestras manos. La paciente la tenemos en internación, enfermería tiene que actuar en equipo, con todo el equipo médico que tiene alrededor. Entonces debemos ver qué deberíamos hacer. Y tener lo más cercano posible la naloxona. Exactamente. Muy bien. Entonces, algo muy importante, porque no nos da tiempo esto, vamos a tener que tener presente la naloxona. ¿Cómo viene la naloxona? ¿Ustedes lo recuerdan? En ampolla. En ampollas, sí, sí, sí. Entonces, en ampollas. En ampollas en nuestro ambiente y a nivel mundial, que es lo que tenemos acá en el mercado nosotros, pero también existen otras formas de administrar naloxona, que es por spray nasal, que la FDA lo aprobó. También se puede inyectar, si no tenés vía, lo puedes hacer en forma subcutánea o intramuscular. Por supuesto, el efecto no va a ser lo mismo. Acá la tenemos internada la paciente, tenemos que actuar en forma rápida e inmediata, ¿no es cierto? Entonces decimos que la naloxona es el antídoto contra los opioides. ¿Está bien eso? Lo entendemos de esa manera, ¿cierto? Pero también, ¿qué tenemos que hacer si mientras inyectamos naloxona, ¿no es cierto? Tenemos que ver, ante una sobredosis de opioides, facilitar la ventilación pulmonar, la vía aérea. Tenemos que tener expedita la vía aérea, porque la paciente está disminuyendo su frecuencia respiratoria justamente porque se está intoxicando. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Una ventilación pulmonar, colocar la cabeza como corresponde, usar la almohadilla, todo eso que ustedes ya saben. Y tenemos que estar también atentos al nivel de conciencia. Bueno, una vez ayudar, sí, ¿me están preguntando? Bueno, en este caso vamos a utilizar la naloxona, por supuesto, vía endovenosa. Tomamos la ampolla de 0,4 miligramos, como bien dijo Adri, y vamos a hacer una dilución
porque si tenemos 0,4 vamos a hacer una dilución de 0,1 por mililitro. Lo llevamos a 4 centímetros y vamos a tener, se puede administrar de 0,1 a 0,2 miligramos en bolo. Por supuesto, acá no vamos a esperar nada, porque la dosis es de aproximadamente 1,5 a 3 microgramos por kilo de peso, ¿m? Y vamos a inyectar 0,1 miligramos a intervalos de 2 minutos, más o menos, 1 o 2 minutos, y vamos a ir evaluando y observando que el paciente tiene que ir recuperando la ventilación, el paciente tiene que ir recuperando el nivel de conciencia, y ahí le salvamos la vida al paciente. Muchas veces hay que hacerlo, el paciente puede estar más complicado que en esta descripción de este caso, y tenemos que hacerlo en forma urgente. La enfermería debe tener conciencia del medicamento que se debe utilizar, de qué forma tiene que tener indicado por el médico en caso de tal o cuales signos, avisar inmediatamente al equipo de dolor y ya van preparando la dilución de la droga. Yo les quería decir que ¿qué paciente sería el candidato para tratar con opioides? Perdón. Bueno, el origen del dolor es muy importante, la intensidad, dijimos que es de moderado a severo, y ver el compromiso del paciente, el compromiso funcional. Y lo que decíamos recién también, el antecedente del paciente. Sí, que no exista patología psiquiátrica, o si existe, estar advertidos, psiquiátricas, psicológicos, abuso de drogas opioides ilegales, rescatar eso del paciente, qué sustancias puede o pudiera estar incorporando ese paciente que le cuesta mucho decir y que le cuesta mucho manifestar al interrogatorio, porque va a haber interacción con lo que nosotros indiquemos. Si nosotros no estamos enterados, vamos a tener una complicación de intoxicación también, como la que tuvimos con este paciente. ¿No es cierto? Descartar cualquier otra terapia, entonces, farmacológica de ese tipo. Y sí tenemos que hacer un seguimiento estricto y monitorización. Siempre seleccionar el opioide adecuado. Entonces yo les quiero preguntar, en esta paciente, ¿fue el opioide adecuado, el seleccionado y el indicado? ¿Escucho? ¿Qué les parece? Pero la patología que tenía era de una, si no recuerdo mal, una artritis. Una gonalgia, un dolor de Una- rodilla muy intenso. Claro, era un dolor articular. El opioide está más indicado en los dolores nociceptivos de origen somático, o sea, por ejemplo, un Claro, bueno, paciente pero quirúrgico. articular y somático también, porque somático es músculo esquelético. Sí, O sea que para esa región podría ser. La intensidad era muy intenso el dolor que tenía. sí. Pero yo me refiero a otra cosa. ¿Qué tenía la paciente? ¿Dónde se colocan los parches? Ah, Ahí está. quizás el parche, digamos, estaba bien indicado, pero yo nunca, no voy a opinar porque nunca usé parches en Claro, realidad. bueno, pero yo les comento que Hola, los parches, sí, ¿puedo opinarte sí, algo? adelante, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Quizás, bueno, el parche por la psoriasis tendría lastimada la piel, y eso es, si está lastimada la piel, entró más rápido, y eso es lo que hizo la intoxicación. Yo tengo psoriasis, tengo artritis psoriásica, no estoy brotada en este momento, nunca me broté tanto, pero bueno, estoy bastante familiarizada con el tema, y entonces quizás si estaba tan, digamos, brotada la señora, a veces se hacen como grietas en la piel, y eso quizás hizo que entrara más rápido, ¿no? Absorbiera más rápido la piel.
Exacto, eso sería una cosa muy importante, porque la eritrodermia que produce la psoriasis, no se olviden que esta señora tenía placas en todo el cuerpo Claro, prácticamente. sí, sí. Entonces, Quizás no tenía un lugar, digamos, libre exactamente. como para poner el parche si estaba Claro, el totalmente parche, bloqueado. ahí la absorción es mayor porque hay más Claro, vascularización, entonces sí, no estaría bien de colocar un parche en claro, esas zonas, ¿no es cierto?, sobre esas regiones. sí, sí. Entonces, tal vez no fue el opioide mejor indicado, ¿no? Porque podríamos haber indicado otros. Quizás O no no, fue la forma de colocar, quizás hubiera sido de otra forma la colocación, no de parche, sino otra vía de otra administración. vía, exacto, no me salía la Lo que palabra, estoy otra vía diciendo. de, Ahí exacto, estamos otra vía. llegando que a lo mejor la vía de administración no era la correcta. Exacto, Este exacto, paciente. sí, Capaz hubiéramos dado opioides, sí, pero por otra sí, vía. Pero a ella le dieron los parches, se le complicó, hizo una intoxicación. Por el sí. problema de piel, como decíamos, y también, ¿qué tuvo la paciente esta que también aumenta mucho la absorción del fármaco? Tuvo fiebre, el calentamiento de los parches produce este tipo de problemas. O sea, el calentamiento de parche, no hay que apoyar nada caliente sobre el parche, el agua caliente no está recomendado, pero esta paciente tuvo fiebre. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos, que aparte del problema de la piel, está el problema de la temperatura, que no debería haber pasado. En esta paciente hay que retirar inmediatamente también el parche, aparte de utilizar el antídoto. Otra cosa importante, el problema renal. O sea que se suman varias cosas para que esto sea una intoxicación. ¿No les parece? Tenemos muchos datos, ¿no es cierto? El mal uso del parche. A ver cómo continuamos con esto. Después también podría ser el cambio de la medicación, porque el metrotexato también afecta a los riñones, afecta a la parte renal. Y De hecho, quizás, tuvieron, claro, claro, quizás también ya ellos venía con falla de tanta medicación, bueno, después le cambiaron, pero el metrotexato también te trae fallas renales. sí, sí, sí. De hecho, tuvieron que rotar. No sé si Claro, por eso. por el, Vio que hay que hacerlos, yo porque tomo también, entonces como que estoy tan bien. familiarizada. Es bueno tu aporte entonces. Muy, Cada muy 3 interesante. meses me tengo que hacer los controles de análisis clínico para ver cómo está, y siempre es un análisis de orina también, para ver cómo están los riñones, por la medicación, ya hace 6 años que la tomo. Así como te haces vos Sí, rutinariamente la evaluación clínica y de laboratorio, nosotros cuando estamos delante de un paciente debemos exigir eso inmediatamente. sí, Historia clínica, sí, bien detallada y completa, nos tiene que dar esa información. sí. De ahí que un profesional como ustedes, como nosotros, tenemos que redactar una historia clínica bien detallada y completa, si no, no nos va a brindar toda esta información, ¿no es cierto? También Sí, el paciente que recibe opioides puede estar teniendo dolor por una comorbilidad, como se nombró también en clase. Quizá una paciente, no digamos esta, pero puede tener diabetes concomitantemente asociado. Y puede estar haciendo, vamos a suponer, una crisis neuropática, porque la diabetes es una enfermedad que ataca los nervios periféricos, y puede estar haciendo una crisis dolorosa por su diabetes de origen neuropático, que decimos que los opioides no actúan, no actúan correctamente en las patologías de origen neuropático. Entonces, nosotros le damos opioides, pero resulta que el paciente tiene dolor por otro origen de la enfermedad. Otro origen. O sea, ya no es somático, sino ya estamos teniendo origen neuropático. ¿Se entiende esa parte? No sé si me quieren preguntar, porque eso requiere otro tratamiento asociado. No es que le retenemos los opioides, pero tenemos que evaluar al paciente y hacer un buen examen físico en ese momento.
escucho por ahí voces. Ahí justamente referido a eso que estás diciendo, un colega puso en el chat que tal vez faltó evaluar el dolor, hacer la semiología del dolor, ¿no? Exactamente. Desde cero falló. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta que falló desde averiguar el tipo de dolor que tiene ese paciente. El tipo de dolor, porque la enfermedad, ¿qué puede pasar? Le indicaron un opioide, piensen esto. Le indicamos un opioide potente como el fentanilo. La paciente está muy dolorida, con un dolor crónico. Decíamos que el dolor crónico tiene un componente, la enfermedad esta tiene un componente psicosomático. El origen aparente es psicosomático de la psoriasis, ¿no es cierto? No está totalmente definido, pero es de origen psicosomático. Entonces podemos intuir y tener presente que esta paciente tiene un gran componente emocional del dolor. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en la primera clase? Que no solamente el dolor tiene una rama sensitiva o sensorial, sino tiene un componente emocional muy importante. Son los dos pilares del dolor. Quizá en esta paciente había mucho componente emocional y el dolor se manifestó con mucho aumento. O sea, el umbral del dolor estaba modificado por su tema emocional. Entonces, no debemos dejar de lado eso en el interrogatorio y cuando vemos la historia clínica, porque dejar de lado esa perspectiva aumenta el riesgo de perpetuarse el dolor, transformarse en ya es crónico y se perpetúa aún más, y aumenta la discapacidad del paciente. Esto sí es un paciente ambulatorio, por supuesto. No estamos hablando de este caso, pero esta paciente, en la indicación del tratamiento que recibió, quizá habría que haberle, en el momento que ella estaba bien todavía, y poder conectarse con el equipo interdisciplinario, hacer un acompañamiento psicológico profundo. Eso lo hubiera mejorado mucho su enfermedad de base y hubiera modificado su dolor. Y quizá no hubiera llegado a, a indicársele el opioide. Hubiera actuado quizás mejor, hubiera respondido mejor con un opioide débil y con algún otro fármaco, un paracetamol y algún adyuvante más. ¿Estamos en eso? Hasta ahora se va entendiendo todo, ¿no? Entonces, quiero saber esto de la monitorización del dolor. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para la monitorización del dolor? O sea, la evolución del dolor, la medición del dolor y ver intensidad siempre primero. Los efectos adversos, porque esto es un efecto gravísimo, es una intoxicación, ya sabemos cómo tenemos que actuar, pero cuando indicamos un opioide, ya sabemos que vamos a tener efectos adversos. Algunos los vamos a tener seguros y otros pueden ir apareciendo o no. Entonces, en el monitoreo permanente que tenemos que tener en cuenta de los efectos adversos. Esto ustedes lo saben. A ver quién me cuenta. Cuando indicamos un opioide, ¿qué va a tener el paciente? A nivel gastrointestinal, por ejemplo, porque vamos por aparato. A nivel gastrointestinal va a tener estreñimiento. Eso lo vamos a ver, entonces. Cuando indicamos un opioide, inmediatamente tenemos que dar el laxante. Tenemos que indicarlo. O sea, que ustedes tienen que preguntar, ¿está tomando su medicamento? ¿Está tomando su laxante? El paciente lo debe tomar, porque el estreñimiento va a venir, seguro. Entonces, averiguar muy bien eso, qué tipo de laxantes, si son de volumen, si son estimulantes, en qué horario lo tiene que tomar, como lo haya indicado el médico, chequear toda esa parte. Bueno, eso forma parte del monitoreo. ¿Qué otro efecto adverso podemos tener cuando indicamos un opioide? Ya estamos hablando de efectos adversos en sí mismo, ¿no? Siempre a nivel gastrointestinal. El paciente puede tener náuseas cuando toma su medicación, cuando se le inyecta, como dijimos recién,
escuché hablar de eso también. Inyectas un opioide en bolo, te puede generar náuseas. Sí, claro. Cuando le damos vía oral también, pero el paciente está en la casa. No tenemos acceso permanente al paciente. Sí, por supuesto, tenemos en la monitorización tenemos que tener una consulta cuando el paciente lo necesite, abierta la consulta telefónica, ¿sí? Siempre el paciente se tiene que poder comunicar con el equipo. Pero nosotros tenemos que prever los efectos adversos, ya tenemos que ir indicando, aparte del laxante por el tema del estreñimiento, un antiemético. O sea, que el paciente tome el antiemético no a dosis óptimas tal vez, sino darle la metoclopramida, que tome, que es el famoso Reliberan, 10 gotas antes de cada ingesta de morfina. Cada vez que toma su dosis, tomar, porque le va a generar náuseas. En general nos pasa. Entonces monitorear eso también. Porque después vienen los vómitos. Y cuando los vómitos aparecen, a veces son incoercibles, comprometen la hemodinamia del paciente y nuestro medicamento no se absorbe como se tiene que absorber y el dolor se empieza a descontrolar y entramos en un problema grave. Todo por no tomar las medidas correctas con ese paciente cuando le indicamos un opioide. ¿Sí? Otro efecto secundario adverso que podemos tener en estos pacientes es algo que le pasó a esta paciente, que el paciente empieza a estar sedado. Tenemos que, cada vez que realizamos la consulta con este paciente, ustedes van a ir a verlo a domicilio quizás con el equipo de cuidados paliativos o con el equipo de dolor crónico, tienen que ver que el paciente, hay test, como decía Norma, que lo vamos a ver en otro momento, esto es algo general que estamos haciendo, pero después nosotros la idea es de tener clases importantes, amplias y tratar los temas en toda su amplitud, pero ahora tenemos que ver esto, por ejemplo, el estado de conciencia, si el paciente está empezando, si no responde verbalmente, nos tiene que llamar la atención inmediatamente y convocar al equipo y tener el antídoto reservado, por supuesto. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Con que tengamos, en cuanto a efectos adversos, si manejamos la vía gastrointestinal, que es lo que nos puede descompensar muchísimo al paciente, si no tomamos medidas, si no evaluamos la parte neurológica, el paciente puede tener delirios, el paciente puede. ¿Cuántas veces vemos un paciente que está recibiendo opioides, por ejemplo, por vía oral, en cuidados paliativos mismo, a nivel domiciliario, que ven situaciones raras? Generalmente ven animales, ven un perro sentado, alguien que les toca la espalda, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales. Alucinaciones visuales generalmente es lo que se ve, por ejemplo, eso que les estoy comentando. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa que tenemos que monitorear cuando vemos el paciente es que el paciente esté cumpliendo la dosis indicada, que utilice la frecuencia adecuada como se le indicó de ese opioide y que utilice los rescates, porque el dolor disruptivo puede aparecer y la verdad que es muy desagradable y produce gran disconfort en el paciente también y la familia se asusta y se complica y todo el entorno entra en un panorama que no es muy lindo, esa es la verdad. Bueno, todo esto tenemos que tener en cuenta, la parte del laboratorio, el hepatograma, cuando pedimos laboratorio que esté el hepatograma, que esté la función renal, los medicamentos concomitantes que está tomando este paciente, sobre todo si son benzodiazepinas, que suele pasar que esté tomando un ansiolítico, porque los pacientes cuando están enfermos no duermen bien por su preocupación, porque tienen esa incertidumbre de cómo va a evolucionar, si se van a curar o no, entonces generalmente tienen indicación de benzodiazepinas o de ansiolíticos, o de algún medicamento, de algún otro psicofármaco, antidepresivos también,
Bueno, todo eso tenemos que chequear en el monitoreo, ¿no es cierto? Todo eso asociado al opioide puede producir trastornos a nivel cognitivo. Así que bueno, yo les quiero decir que como ya vimos cuál es el candidato al opioide, ¿no es cierto? Seleccionar el paciente, cuáles serían los puntos claves para una prescripción segura de opioides, ver el uso inadecuado y el uso indebido de estos medicamentos, tener mucho en cuenta el tema del abuso, fijarse cuando un paciente tiene un parche si está bien indicado, acuérdense de las lesiones de piel, acuérdense que los parches no se pueden calentar, los parches no se pueden cortar porque son matriciales, porque tienen una distribución, salvo que el laboratorio lo indique, algunos se pueden y otros no, pero hay que saber ese tipo de cosas, tenemos que estar al tanto, educarnos en eso, ver que la duración del parche de fentanilo es de 3 días, o sea, dura 72 horas puesto, cuando su pico máximo es a las 24 horas, o sea que en ascenso y en descenso de esos días el paciente puede llegar a tener dolor y se puede rescatar ese dolor con otros fármacos también, y lo más importante acá es la forma de utilización del naloxona. Así que bueno, si quieren hacer una pregunta más, yo creo que estamos justo, Gabriela, ¿no es cierto?, en tiempo de finalización, pero podemos contestar alguna pregunta o algún interrogante. Perfecto. Estoy viendo en el chat, no veo algunas preguntas. No sé si quieren escribir o abrir su micrófono. ¿Alguien si tiene alguna pregunta? Bueno, bueno, yo les voy a agradecer a todos. Hoy es el último día, ya fueron 2 webinars donde pudimos explayarnos en lo que es tratamiento del dolor, evaluación del paciente con dolor. Tengo que agradecer a la Fundación Dolor, a ustedes que tuvieron paciencia y nos escucharon y ojalá hayan podido aprender, a la licenciada Norma Benítez también, que está muy interesada en lo que es dolor, muy buena exposición, y vamos a continuar seguramente vamos a hacer un curso de enfermería, cuál es el rol de la enfermería en el tratamiento del dolor, que nos queda mucho por aprender todavía y puede resultar muy interesante. Así que muchas gracias y nos vemos hasta pronto. Sigan en contacto con la Fundación Dolor. Muchísimas gracias a todos.